prácticamente. Bueno, lo tenemos ya en comunicación telefónica el señor Marcelo Seijas, porque vamos a ver qué nos trae Marcelo hoy, porque me había anticipado algo para hablar del tema de la ocupación de camas, de cómo venimos con el tema de la pandemia, qué está pasando. Así que bienvenido, Marcelo. María Martínez te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Marce, vos contanos qué traemos, qué tenemos hoy. Mirá, estamos hablando un poco de la cantidad de casos y la cantidad de camas ocupadas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, En realidad, al día de hoy, estamos teniendo 1.623 camas ocupadas en la ciudad de Buenos Aires, entre 10.800 que hay para poder ocupar, con lo cual el nivel de ocupación no es absolutamente alto. Cuando hablamos de camas ocupadas, hay diferentes situaciones. Hay situaciones de graves, moderados y leves. Las graves que tenemos en este momento son unas 176 personas sobre 600 camas que hay en total. Es una ocupación del 29%. sí. Las camas con gente que está a nivel moderado, ¿sí? Internado, son 158, son unas 1.500 camas del 10,5, y leves hay 5.000 camas que no se están ocupando, y esto es en el sector público. Y por otro lado tenemos el sector privado, donde hay 531 graves, 758 moderados, sobre unas 1.200 camas en graves y 2.500. O sea que estamos en la mejor situación en la parte de la unidad de terapia intensiva, Sí. con una ocupación del 43-44% sobre las camas totales. Eso no es tanto, y aparte permite atender otras patologías, porque no nos olvidemos que el COVID se ha llevado todas las urgencias y todos los temas, pero hay mucha gente que debe ser atendida por otros temas, que también son Marcelo, graves, que también son urgentes y que también requieren terapia intensiva más de una vez. totalmente. De hecho, fue un gran cuestionamiento que se hizo cuando comenzó todo esto de la ocupación de camas en la pandemia. Ha bajado muchísimo, por lo que veo, la ocupación de camas. Estábamos a un porcentaje muy alto en Capital Federal. Bueno, hay que pensar que hay una gran cantidad de personas ocupadas, de personas vacunadas, por lo menos Ujú. con una dosis. Sí, Eso ya, estar vacunado con una dosis implica un descenso abrupto de la tasa de mortalidad. O sea, tener una dosis de la vacuna o tener las dos no te garantiza que no te vas a volver a contagiar. Te garantiza que no vas a estar en una situación de extrema gravedad, que es lo que pasó al principio. Hay que tener en cuenta también que al principio lo que se buscaba eran pacientes que tuvieran síntomas, que tuvieran una determinada cantidad. Los médicos se mueven en base a la semiótica, a los signos de los pacientes, sí. hasta que se encontró con que había pacientes que eran totalmente asintomáticos. Esos pacientes, esos que estaban enfermos, pero que eran totalmente asintomáticos, contagiaban absolutamente a todo su entorno. Sí. Eso también hizo que de entrada hubiera, y al día de hoy, si no hay cuidado, que ahora hay más cuidado producto de saberse, muchas más situaciones. ¿Sí? ¿Se comprende lo que estoy Sí, diciendo? sí, perfectamente. Y a eso tenés que sumarle, de entrada también, estamos hablando cuando empezó la pandemia, el mayor nivel de vuelos de Barcelona para América Latina es perdón, no de Barcelona, de España, es hacia Argentina. Entonces, esto implica también una gran cantidad de pasajeros que vinieron de Europa en Sí, su momento, que eran asintomáticos, argentinos o extranjeros, sí. y que produjeron todo un nivel. Pero ahora estamos en otro nivel. Estamos en un nivel donde hay una gran cantidad de dosis que se han entregado, Ujú. una gran cantidad de personas que están vacunadas, por lo menos con una dosis. Sí, Estamos hablando de una situación mucho mejor en cuanto a... Mucho mejor no quiere decir que no hay que estar prevenidos y claro. cuidarse. Sí, sí, Ojo, esto no significa que hay que bajar la guardia, ¿sí? Significa que estamos en una mejor situación que al principio de todo, claro. donde no se sabía ni dónde estaba parado, ni cuáles eran los síntomas, ni cómo se trataba, pero en el medio tenés un montón de variantes. Ahora está la variante Delta,
Sí. que tiene una tasa de contagio altísima, Pero es mucho, menos sí, mortal. Nos había dicho el doctor Cámara acá en comunicación. Nosotros le habíamos preguntado por la variante Delta, que en su principio nos preocupaba mucho, Marcelo. Y él decía que sí. es menos letal que lo que es el coronavirus, la cepa que tenemos ahora, la común. Es más contagiosa, pero menos Mira, yo letal. no soy quien para discutirle al doctor ni nada que se le parezca. Sí, Lo único que digo es más contagiosa. sí, 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 es lo que había Las dicho él. posibilidades de contagiarse son mayores. Y probablemente, yo no dudo lo que el doctor ha dicho, sea menos letal. Pero en personas que tienen riesgos prevalentes, Sí, puede ser más compleja. ¿Se entiende lo que sí, sí, digo? sí, claro, totalmente, Si totalmente. ya tenés otras cuestiones, otras patologías, otros Preexistente, sí. problemas, se te suma esto, digamos. Este, nada, simplemente que la tasa de contagio es mayor. Bueno, lo importante de todo este dato es que la ocupación de cama bajó muchísimo, es decir, a ver, no nos podemos quedar 100% tranquilos, pero podemos respirar un poquito más y decir, bueno, hay posibilidades de que otras patologías también sean tratadas, lo cual al principio de la pandemia era difícil. Bueno, uno va viendo que se van abriendo, se empiezan a hacer operaciones programadas, se empieza, o sea, hay más espacio. Sí, Sí. Estamos claramente, y eso que hay que pasar el invierno, que es el momento más crudo, lo digo de la mejor manera, ¿no? sí, Es el momento más crudo porque, como vos bien sabés, esta enfermedad en el frío ataca mucho más que durante la época más cálida, exacto, durante el verano. sí. Pero realmente yo creo que estamos en una mejor situación. Hay que tomar igualmente todas las medidas de precaución. En ningún momento hay que bajar la guardia. Si todo sale bien, yo supongo que el año que viene, esta es una suposición, ¿sí? Sí. Probablemente la mayoría de la población esté vacunada y eso también es una garantía y esperemos que no aparezcan nuevas cepas o nuevas complicaciones. ¿Ya te Ahora, vacunaste, también Marcelo? ¿Te te vacunaste escucho. ya? Sí, yo tengo la primera dosis, me falta la segunda. Y me dieron la Sputnik, así que, como dirían algunos, hablo ruso, pero ¿Qué opinión claro, tenés con viste que está eso? esto, de acuerdo a cuál te dan, es Vos el que, idioma que vos después que estás hablas. en el tema, porque hay mucho lobby, decían con la AstraZeneca, ahora también dicen que la Sputnik es mejor. ¿Tenés alguna idea con respecto a eso? ¿Alguna Sí, cualquier información? vacuna es buena. ¿Vos crees que las dos son igual? Ok, está bien. No, yo creo que hay que darse la vacuna, o sea, yo no elegí la vacuna. Ujú. Me dieron esa porque me tocó esa, podría haber tocado cualquier otra. Cualquier vacuna siempre es mejor a no tener ninguna vacuna. Hay mucha gente que incluso están en contra de las vacunas, Marce. Que también yo tengo me envían Bueno, muchísima información a través del Telegram sobre eso, que a veces digo colapso si lo escucho todo. yo no Este, estoy para nada de acuerdo con no estás eso. de acuerdo. ¿Por qué? Mirá, la vacuna no solamente es para uno, es Claro, para uno y para proteger a los demás. claro, totalmente. Cuando yo me vacuno de cualquier enfermedad, contra cualquier enfermedad, digo, ¿a vos te vacunaron contra la varicela? A mí me vacunaron. Sí, supongo que sí, sí. ¿Te preguntaron? No. Bien, era obligatoria y siempre fue Sí, obligatoria. el calendario está en el calendario de vacunación, sí, sí, totalmente. Bueno, ¿vos le preguntarías a cada chico si se tiene que vacunar con la varicela y tendrías chicos con varicela? No, la verdad que no. No, no, tenés razón. Es verdad lo que decís, es ¿Con la buen polio harías planteamiento. lo mismo? No, totalmente. No, es verdad, es muy interesante el planteo que estás haciendo, porque es sencillo y la verdad que es cierto, yo me pongo a pensar, y es verdad, yo no le preguntaría a los chicos, te tenés que vacunar y listo, porque lo dice la ciencia, ¿no? Que se supone que es más avalado que un Pero conocimiento tiene que ver casero. con eso, no porque a uno se le Claro, ocurra, a tontas y a locas. Digo, estamos en una pandemia que ha matado a millones de personas en todo el mundo. sí, Y aparte hay que tener en cuenta que en la medida en que el cambio climático se profundice y en sí. la medida en que los procesos de industrialización se profundicen, Ujú. es más probable cada vez que haya distinto tipo de patologías.
Porque primero, vos la fauna la vas cercando contra un costado, dado que lo que se desmontan tierras naturales para poner tierras al servicio de la agricultura. Claro, En segundo lugar, la gente cada vez está más pegada a los animales y más pegada, o sea, cuando digo a los animales me refiero a fauna silvestre, etcétera. Entonces, eh, hay todo un proceso donde cada vez son mayores las posibilidades de pandemia de distintas enfermedades, sí, cada vez hay fauna que empieza a estar más cerca una de otra, se van quebrando ciertos ecosistemas, sí, y todo eso genera mayores posibilidades de enfermedades. claro, es verdad. Digo, hay gente que se ocupa de eso en la Organización Mundial de la Salud, hay gente que se ocupa de eso en distintos ámbitos. No, de alguna manera tenemos que pensar que esto no es un hecho aislado, es un hecho global. Por otro lado, la humanidad ha logrado tener una vacuna en tiempo récord. Antes se demoraban años, décadas en tener una vacuna. Sí, es verdad, es cierto, es verdad lo que planteas. Igual, de todas maneras, hay un gran porcentaje de la población argentina que está teniendo acceso a la vacuna, si bien no es obligatoria, se están vacunando una gran mayoría. De hecho, hoy leía uno de los informes que los chicos, que de 12 a 18 años, sorprendió la cantidad de inscriptos que había para recibir la vacuna, cuando se pensaba que era un grupo etario que no iba a responder tan bien, es decir, que no iba a mostrar tanto interés. Pero a mí me parece muy bien, porque aparte si te pones a pensar, los chicos, los jóvenes, son las personas que después en determinado momento quieren mayores niveles de seguridad para poder estar juntos, para poder celebrar, para poder salir, y la vacuna es un proceso de seguridad. Por eso digo, cuando uno se vacuna, Sí, no solo se está ayudando a sí mismo, sí, está siendo solidario con el prójimo, claro, totalmente. ¿sí? O sea, cuantas mayores personas vacunadas hay, la posibilidad, porque la vacuna no te evita la enfermedad, en estos casos, hasta ahora. No es una vacuna que evite que te enfermes, pero es una vacuna que evita que si te enfermas llegues a un proceso grave. Son muy pocas las personas, estadísticamente, que habiéndose vacunado están en la unidad de terapia intensiva. Sí. Por Bueno, eso han mejorado en gran parte los números, porque hay mucha más gente vacunada. sí, eso en una, claro, totalmente. Eso para, digamos, para medir lo que es también la capacidad y el interés que tiene la gente y la información que tiene con respecto a la vacuna. Porque al principio, cuando recién se comenzó a vacunar, que llegaban los primeros lotes de vacunas, había como un poquito de miedito y mucha desinformación, ¿no? Pero creo que después la sociedad fue avanzando en conocimiento, digo, y se fue animando. Yo, de hecho, tengo amigos que decían, ni loco me pongo la vacuna rusa, ni loco me pongo la... Y sin embargo, hoy me dicen, cuando hace 2, 3 semanas, yo me vacuné hace muy poquito igual, pero porque me tocó hace muy poquito, me decían, pero no, tenés que vacunarte. Y las mismas personas que al principio de la pandemia me decían, no, ni loco me pongo la vacuna. Es como que hay un avance en la información con respecto a eso. Y me alegra. ¿Sabes por qué? Porque la vacuna, cuando una vacuna es aprobada a nivel médico por funcionarios científicos que se ocupan del tema y que no solo aprueban eso, sino que aprueban todos los remedios que tomás y aprueban todos los alimentos que comes, etcétera, 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 Sí, se hace para garantizar la salud pública, la salud de todas las personas. Entonces, la vacuna no tiene ideología, no tiene partido, no tiene... La vacuna es algo que ayuda a las personas. claro, totalmente, sí, sí. Entonces, estamos en un proceso lógico. Hay un gobierno nacional que obtiene vacunas, que se las distribuye a las provincias, que a su vez la distribuyen a la población. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como sabemos, es tomada como una jurisdicción provincial más Sí, y se vacuna. Bueno, después habrá debates, habrá política, habrá todo lo que quieras, pero eso es un proceso científico. Este, eh,
Digo, no le doy a mi hijo la Sabin porque tiene tal idea. No existe eso. Es verdad, es cierto, es tal cual lo que estás diciendo. Es un planteo simple, pero yo me pongo a pensar, lo traslado en un caso mío, y es verdad, es así. Es que justamente muchas veces los planteos simples esconden, si querés, cosas complejas detrás, Ujú, digamos. es así. Y parte de eso está vinculado con que la salud pública no puede ser un debate. Acá no se está debatiendo la eficiencia de las vacunas. Digo, lo que vienen, los datos que vienen hasta ahora, que uno lee de los informes, una vacuna puede tener un mayor o menor porcentaje de efectividad, pero ese mayor o menor porcentaje de efectividad estamos hablando de unos puntos más, unos puntos menos, de tener el 87 o tener el 91. No cambia demasiado, digamos. Y en cualquier caso evita que termines en una unidad de terapia intensiva. Digo, yo he estado internado con COVID y te aseguro que la sensación no es lo más grata del mundo. ¿Tuviste COVID, Marcelo? No, no sabíamos eso. Sí, yo tuve COVID y estuve internado y bueno, zafé, obviamente, porque si no, no estaría acá, Sí, sí, sí. digamos. Sí, Pero totalmente. la sensación que tenés después de cuando salís del sanatorio, después de inicialmente haber pensado lo peor, es dar gracias, digamos. Y Claro. después, en cuanto fue el momento en que estaba apto para poder vacunarme, me vacuné. Marcelo, siguiendo un poquito con este tema, decía Luis Cámara, vos sabrás que él es parte del comité de asesores de presidencia, que para este mes, ya para agosto, estaríamos todos vacunados, o la gran mayoría, un 90%, inmunizado. ¿Vos crees que llegamos para finales de agosto con ese Yo número? no sé si llegamos a toda la población vacunada. Yo sé que se está intentando que la mayoría de la población esté vacunada, que se está intentando obtener la mayor cantidad de vacunas posibles. Y que el gobierno nacional y todos los gobiernos provinciales lo están Lo intentando están sin intentando, es verdad. excepción. Cuando algo se hace bien hay que decirlo, es así como cuando se hace mal, ¿no? Pero en este caso, yo comparto la opinión con vos de que se está haciendo muchísimo con el tema de las vacunas. Se pueda decir, se podés opinar diferente basado en otras cosas, pero yo me baso en la experiencia mía y de la gente de mi alrededor. Todos los que he consultado no me he encontrado una persona que me haya dicho que no recibió una dosis. Todos. Pero aparte, Vos porque tenés es las lo que dos, te Yamel. decía recién, las vacunas no tienen ideología. Sí. Bueno, hay gente en otros países, o no quiero hablar de ningún otro país, pero hay mucha gente que hace lobby con el tema de las vacunas. Se habló mucho de campañas con respecto a lucrar con el tema de la vacuna, y no solamente en Argentina. Y acá también, pero bueno, digo, yo sigo con el mismo criterio que te dije recién. Esa es mi modesta opinión. Después en el medio hay muchas cosas, qué sé yo. Pfizer y Moderna aumentaron los precios de su vacuna en la Unión Europea. Sí, Entonces, en la Unión Europea la vacuna de Pfizer valía 15,50 € y ahora vale 19,50. exacto. La Moderna se fue a 25,50 € digamos, los laboratorios también hacen su negocio. Independientemente de eso, cualquier vacuna es buena, e independientemente de eso, cualquier vacuna no solo protege a cada uno de nosotros, sino a todo nuestro entorno. Y nuestro entorno, nuestro semejante, el que tenemos al lado, semejante como similar a uno, Sí, son todos, son los que si salís a la calle a comprar mandarinas, son los que vas pasando por la calle al lado y el señor que te vende en la verdulería. claro. Y también es nietos, primos, hijos, pareja, lo que sea. Cualquier persona con la que tengas trato es protegerla. Cuando no se protege vienen los grandes niveles de contagio, como este señor que vino con la variante Delta, ¿De qué que señor está hablas, internado Marcelo? en el hospital Rawson, Ah, que no se había vacunado y que vino acá y que no hizo la cuarentena. este, la cuarentena.
Y así hay muchos casos de irresponsabilidad, ¿no? No es el único. No, no, yo lo nombro porque fue el Claro, primer caso con la variante Delta, digamos, ¿no? Pero así hay muchos casos y bueno, hay que luchar contra eso, hay que pensar que uno acá no está solo, está con un montón en una sociedad y la sociedad implica vivir en una comunidad con un montón claro, de personas. totalmente, es así. Bueno, Marcelo, ¿Y ¿tenés algo vos más te para agregar? imaginás a Luis Pasteur haciendo política? No, la verdad que no, no, totalmente. No, bueno, entonces lo que es ciencia es ciencia. Marcelo, Gracias por todo, gracias a vos, te entonces. agradecemos muchísimo siempre tu predisposición. Sabemos que siempre estás con poco tiempo porque me dice el Produ, pero mira que yo le mando mensaje a la mañana y me contestas 3 días después. Le digo, bueno, debe estar muy ocupado. Agradecemos muchísimo todo tu conocimiento y que siempre lo estés volcando acá en nuestro programa. Cuando quieras, como siempre, un gran cariño y gracias por todo. Un Gracias a vos, abrazo. ¿eh? Hasta luego.